La llegada del cliente, ¿cierto? Es otro tema que a mí me interesa, que necesariamente, ¿cierto? Siempre tiene que estar presente en el fondo la llegada, porque el sistema, ¿cierto? Cómo funciona en base a entidades y todo el análisis pasa, ¿cierto? Por el análisis de entidades. Esas entidades en algunas partes se tienen que crear y esa creación, en este caso, viene desde ahí, pues, ¿cierto? De esta que lo que aparece como llegada del cliente, en realidad en mi proceso de simulación o en mi modelo de simulación, es la creación, ¿cierto? De estas entidades. Y la salida, ¿cierto? La salida es solamente, en el fondo, para representar, o sea, obviamente la salida del sistema de la persona una vez que fue atendida, pero para el modelo de simulación es también la marca que en el fondo destruye como esta entidad para efecto del sistema y de las estadísticas. Y es el momento en el cual digamos, el modelo de simulación y el software, ¿cierto?, hace el registro de las estadísticas de esa entidad en particular. Después, ¿cierto?, vamos a ver en los resultados que lógicamente las estadísticas que se muestran como para todas las entidades, o sea, son promedios, máximos, mínimos para todas las entidades que atravesaron el sistema. Pero eso se construye, obviamente, sacando las estadísticas individuales de las entidades en la medida, ¿cierto?, que van pasando. Entonces, por eso, ¿cierto?, es necesario también marcar una por una en la medida que van pasando. Y eso en cuanto, digamos, el sistema. Y de este sistema, ¿cierto?, que es bastante sencillo, ¿cierto?, hay ciertos parámetros que también yo necesito, necesariamente. ¿Cuáles son los parámetros en el fondo, cierto?, que aquí necesito como mínimo como referencia, ¿cierto? De partida, en la llegada de los clientes, ¿cierto? En cualquier modelo de simulación, yo requiero que tener la referencia de cada cuánto tiempo llegan los clientes. Eso es lo primero, ¿ya? Esa llegada de clientes puede, lógicamente, ser súper variable en términos de comportamiento. Y lo que a mí me interesa, por supuesto, es que refleje en el fondo la realidad, digamos, del sistema que estoy representando. ¿Ok? Eso, por supuesto, en un sistema real, yo debería ir a observar, ¿cierto? Y tomar datos para entender más o menos cómo se comporta. Pero en particular en este caso, ¿cierto? Y es porque obviamente la experiencia sí lo indica, normalmente la llegada de clientes a una tienda, cualquier sea el tipo de tienda, ¿cierto? Pero la tasa de llegada de clientes casi siempre se observa que en realidad es aleatoria, ¿ya? Que realmente es aleatoria, quizás con distintas tasas de llegada durante el día, pero básicamente aleatoria. Y eso, ¿cierto?, implica al final que se representa casi siempre con la misma función de distribución de probabilidad, que es la función exponencial, como vamos a ver, ¿ok? Pero como decía, eso es porque en realidad es una excelente función de distribución para representar particularmente ese comportamiento aleatorio, ¿de acuerdo? Después los servidores en sí, aquí lo que es la elección del helado y el pago del helado, ¿cierto? Esos servicios que se prestan a este cliente que va atravesando, ahí hay como dos parámetros que normalmente así me interesa conocer. Uno es el tema de los tiempos de servicio, ¿ya? En cualquier proceso siempre, en cualquier modelo de simulación, los procesos necesariamente van a tener que tener un tiempo de servicio, ¿de acuerdo? Eso implica, ¿cierto? Lógicamente que también, de nuevo, yo podría requerir, ¿cierto?, conocer esos tiempos de servicio de la realidad, ir a tomarlos, ir a observar, ¿cierto?, cuánto efectivamente se demoran, etcétera, etcétera. Pero hay muchas situaciones también, por a veces motivos, que yo no necesariamente conozco los datos reales, o bien, sí, podría conocer los datos reales, de repente podría tomarlos, pero ese proceso de toma de datos para algo como el comportamiento, ¿cierto?, de tiempos de atención, en realidad
puede ser, no complejo, pero sí puede ser súper trabajoso, o sea, puede tomarles mucho tiempo de observación para llegar a establecer, por ejemplo, el comportamiento de esos tiempos de atención. Y en esos casos, entonces, para agilizar un poco las simulaciones, se usan también, en el fondo, la distribución que vamos a ocupar acá, que es la triangular. Es muy usada en general en simulación, porque, digamos, hay por lo menos, eso, no sé, ciertos datos que cualquier persona que conoce en el fondo cómo opera un determinado sistema casi siempre sabe también esos datos, o por lo menos tiene esas estimaciones. ¿De qué se tratan esos datos, cierto? ¿Cuánto es lo mínimo que yo me puedo demorar? ¿Cuánto es lo máximo que yo me puedo demorar? ¿Y cuánto es como el tiempo medio que me demoro, cierto, en hacer cualquier clase de proceso? Teniendo esos tres datos, una persona que en general, cierto, realiza el proceso, esas tres cosas las va a conocer. Y con eso yo ya puedo representar en el fondo el comportamiento aquí. Em, Puede ser también, ¿cierto? Que yo posteriormente, en el fondo, pueda ir a tomar los datos reales o cualquier cosa así, podría lógicamente sustituir esta función por una más acotada, o sea, una más que se apegue más quizás al comportamiento real, pero igual se ha observado, y de hecho eso vamos a ver también más adelante en los modelos cuando empecemos a hacer modificaciones y cosas por el estilo, que pasa harto, que de repente los sistemas son tan complejos, hay tantas partes interactuando simultáneamente, y como todas estas partes tienen comportamientos aleatorios, todos obviamente guiados por distintas funciones de distribución de probabilidad o qué sé yo, la interacción de todas esas cosas aleatorias al final hace que los cambios que ustedes puedan hacer en una de solamente de esas piezas a veces no repercute mucho en en el comportamiento general, a menos que se trate casualmente, por ejemplo, de un cuello botella. Si ahí lo cambian, por supuesto que la repercusión es mucho más notoria. Pero, por ejemplo, en un sistema que está como bien equilibrado en general, si usted, en este caso, por ejemplo, de los tiempos de atención, lo pasan de una distribución triangular a una normal, por ejemplo, por haber tomado los datos reales, el comportamiento puede que cambie súper poco en general, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo en otros modelos. Cuando empecemos a cambiar parámetros, se van a dar cuenta que hay situaciones y situaciones. O sea, hay situaciones donde un cambio de parámetro efectivamente hace una tremenda diferencia. Está bien porque a veces eso es lo que yo necesito, pero también otras veces hay cambios de parámetros que realmente hacen poco y nada, ¿ok? Y eso es, como les digo, por toda la interacción de cosas que están pasando en cualquier momento en un sistema. Así que eh, para eso también un poco apunta la simulación, pues para entender a veces no solo qué cosa puedo cambiar para efecto cierto que algo mejore, sino también al contrario, o sea, para entender por qué de repente algunos cambios que yo puedo hacer no mejoran en nada la situación. También puede pasar eso, o sea, hay cambios que efectivamente ustedes creyeron que habían hecho una mejora y no pasó nada. Bueno, eso también obviamente tiene una explicación que los modelos a veces muestran. Ya, los cuales eran aquí, ¿cierto? Los datos que me daban. La tasa de llegada era una cosa, ¿cierto? Como les decía, aquí se utiliza la probabilidad exponencial, la función exponencial para simularlo, porque es muy cercana al comportamiento real de llegadas aleatorias de clientes. Es muy buena para representar eso. Y aquí lo único que yo necesito conocer de la realidad es el tiempo medio entre llegadas. En este caso, cada 0,5 minutos, ¿cierto? Cada 30 segundos. Lo que no quiere decir, ¿cierto? Que, por ejemplo, esto vaya a comportarse como, no sé, pues, que llega cada 30, 35, 32, así como valores súper cercanos siempre. No es para nada así, o sea, ustedes después pueden ver que el comportamiento, ¿cierto? De esto en realidad es bastante más aleatorio en ese sentido. De repente pueden tener dos clientes que llegaron, digamos, cada, no sé, separados por 2 segundos perfectamente. El otro llegó a los 20 segundos y después tuvieron
uno que llegó a los 2 minutos y otro a los 3 minutos y después vuelven cada 2, cada 15. En realidad, al final del día, cuando empiezan a avanzar, llegan, ¿cierto?, en ese momento a tener realmente un comportamiento medio y ese comportamiento medio igual va a ser cada 0,5 minutos, pero en promedio. Pero eso no quiere decir que en una secuencia específica pasen de repente varios números chicos o varios números grandes. Puede perfectamente pasar. Y aquí, ¿cierto? Los resultados, de hecho, vamos a ver que eso pasa en algún momento y eso se puede observar por ahí también que efectivamente ocurre. Así que, bueno, así se modela, ¿cierto?, la llegada. Los tiempos de atención, como les decía, triangular. La probabilidad triangular se ocupa, que tiene 3 parámetros, mínimo, máximo y la moda, ¿cierto? En los dos casos funciona así porque, como les digo, o sea, cuando uno no toma los datos reales, pero tiene un conocimiento de cómo funciona el sistema, en el fondo puede usar esta función. Y lo otro que no hemos agregado todavía en nuestro modelo era el tiempo de desplazamiento entre los procesos de 15 segundos. Eso todavía no lo agregamos, ¿ok? Y lo tenemos que agregar. Ya. Vamos a ir a ver el modelo de arena. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ok. En el modelo, ¿cierto? Como decía aquí, lo que todavía no hemos ingresado es el tema del traslado de 15 segundos entre etapas, ¿de acuerdo? Sí tenemos modelado primero aquí, ¿cierto? La entrada. Le hacemos doble clic, ¿cierto? Esta entrada, aquí se los voy a agrandar para que lo veamos en el otro lado mejor. Esta entrada, ¿cierto? Es lo que digamos, en arena se llama un elemento create, ¿ya? Si se fijan allá arriba, ahí dice create. Ese tipo de elemento, en el fondo, es el que crea entidades. Esa es su función, crear entidades, ¿de acuerdo? La creación de entidades, en el fondo, ¿cierto? Digamos, tiene ciertos parámetros que son como los típicos, que aparecen obviamente en estas ventanitas. Si yo en mi sistema manejo varias entidades, hay varios tipos de entidades, yo tengo que crear, digamos, o generar un create para cada uno de ellos, en el fondo, ¿ok? Y también, eventualmente, yo para un mismo tipo de entidad, yo podría generar varios create, si es que tienen distintos comportamientos por X motivo. Por ejemplo, que tengo varias puertas de entrada, y yo le puedo generar a cada puerta su propio create, aunque para todas, en todas ellas llegan clientes, el mismo tipo de entidad, lo podría ser distinto por distintos create, porque la tasa de llegada en cada una de las entradas es distinta. Entonces lo puedo representar perfectamente así. ¿Cuáles son los parámetros de esto? Primero es el nombre, en realidad es la etiqueta, ¿cierto? Lo que dice afuera, eso yo lo puedo cambiar para reconocer de qué se trata. En este caso, por ejemplo, es la entrada, para mí, simplemente la puerta, ¿ya? El tipo de entidad, ¿cierto? Es el que me selecciona aquí, o yo puedo escribir para definirla, o bien seleccionar de una lista desplegable, ¿cierto? Es el tipo de entidad que crea este create. La sección del medio es, ¿cierto?, los tiempos entre arribos, exponencial, ¿cierto?, o aleatorio, es lo mismo, ¿no? En este caso, ¿cierto?, es un sinónimo, cada 0,5 minutos, ¿cierto? Ese es el dato que me daban de cada cuánto llegaba aquí un cliente. Entidades por arribo, los clientes llegan de a uno, máximo de arribos no está limitado, en este caso, ¿cierto?, la corrida funciona por tiempo, y la primera creación aquí puede ocurrir desde inmediato, ¿cierto? Esto es, recuerden que ese parámetro existe en el fondo porque yo podría, no sé, no querer que los clientes empiecen a entrar de inmediato, ¿de acuerdo? Y eso pasa, por supuesto, porque no sé, pues hay sistemas que necesitan preparar algo antes de empezar a funcionar o cualquier cosa por el estilo. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Por eso se requiere que no se reciban clientes de inmediato. Y eso se puede controlar a través de este campo, ¿ok? Eso es lo que hace un create, ¿ya? Simplemente crear las entidades en base a una cierta tasa de llegada
Y aquí obviamente se selecciona qué entidad crea este create en particular y obviamente se controla también algunas otras condiciones de arriba. ¿Dudas? Por ahora. ¿No? Ok. No, profe. Ya. Vamos. Los otros elementos que hay, ¿cierto? Son los procesos, ¿cierto? Este elemento, estas cajitas, si vamos acá al lado, ¿cierto? Los procesos básicos, fíjense, los procesos en sí, el elemento que se llama proceso es simplemente, ¿cierto? Un rectángulo. Si damos doble clic, nos muestra, ¿cierto? Sus parámetros, también los vamos a ver más de cerca. En este caso, ¿cierto? Arriba de partida un nombre, en este caso se llama mesón, ¿cierto? El tipo de proceso, en este caso estándar, eso es cierto, yo les decía que vamos a ocupar solamente estándar porque la otra opción es subprocesos y perdón, submodelos. Y los submodelos en realidad se ocupan para sistemas que son como ya más gigantes, en realidad, ¿cierto? Eso es como es la intención que tienen, ¿ya? Y aquí en realidad no vamos a trabajar con nada que sea tan grande como para que sea necesario en el fondo hacer eso. Quedamos en estándar. La lógica, esto es cierto, lo estuvimos conversando harto rato, pero igual se los recuerdo para, ¿cierto?, poder hacer ahora los cambios más rápido y los próximos ejemplos también verlos más rápido. En la lógica, ¿cierto? Lo primero que manda aquí es lo que sale como bajo la pestaña acción, ¿de acuerdo? Si despliegan esa pestañita, ¿cierto? Ustedes van a ver que hay como 4 opciones. La primera dice solo delay. La segunda dice, ¿cierto? Sys y delay, que es cierto, las dos primeras palabras de aquí. La tercera es sys delay release, esta que está acá. Y la otra es delay release. ¿Qué significan? El delay, ¿cierto? Solo, es solamente es demorar. La palabra, ¿cierto? Significa demorar. Y en este caso, ¿cierto? Tiene relación obviamente con el tiempo del proceso, ¿ya? Por eso aparece en todas las opciones, en el fondo. Siendo un proceso, necesariamente, ¿cierto? Ocupa tiempo y por lo tanto, ¿cierto? Necesito, ¿cierto? Que ese tiempo indicárselo aquí, pues en el proceso, lógicamente. Las otras dos partes de esto, el sys y el release, tienen que ver con el uso de recursos. La primera opción, ¿cierto? Como era solo delay, ¿cierto? Implica para el modelo, ¿cierto? Y para el comportamiento de este, digamos, de este proceso, ¿cierto? Implica que tiene capacidad infinita, ¿ya? Literalmente es eso lo que implica, ¿cierto? El que yo solamente le ponga un delay, porque no hay ningún recurso por el cual, ¿cierto? Tiene que disputar en el fondo el cliente, ¿cierto? El cliente no tiene que esperar por recursos. En cambio, cuando hay un recurso de por medio, como en este caso, que los recursos son las personas que atienden, ¿cierto? En esos casos, yo necesariamente, ¿cierto? Tengo que esperar porque esta persona esté disponible, ¿cierto? Y eso en el fondo es esperar por el recurso. Y cuando eso pasa, aquí se actúa bajo la lógica esta del sys y release. El sys es capturar y release es soltar. Yo aquí capturo recursos, me demoro y después los suelto, ¿ya? Y así se le llama, digamos, el sistema le da esos nombres al hecho de que, en el fondo, cuando una persona te comienza a atender a ti, ¿cierto? Eso es la acción dentro de esto de capturar el recurso. Después lo uso, ¿cierto? Ese uso está asociado a la demora, ¿cierto? El tiempo que pasa para efectos de en el proceso, ¿cierto? Y para representar lógicamente el que el cliente en el fondo está siendo atendido su pedido en el fondo. Y después, ¿cierto? El release es para soltar el recurso, que quiere decir que ya cumplió con el cliente que estaba siendo atendido, ¿cierto? Entonces este cliente ya se puede ir y por lo tanto suelta el recurso para que alguien más, ¿cierto? El próximo cliente pueda pasar y ocuparlo, ¿ya? Eso es en el fondo lo que representa el sys, delay y release, ¿ok? Captura el recurso, lo usa y después lo suelta.
Em, Esto, en este caso, ¿cierto? Particular, ese recurso, como es el proceso, ¿cierto? De servicio del helado, se llama dependiente, ¿cierto? Hay dos, pero cada persona, ¿cierto? En el fondo necesita particularmente de uno de ellos, ¿de acuerdo? Y por eso aquí dice uno. Es uno de los parámetros que se indica aquí en los procesos es cuántos recursos captura, ¿cierto? En el fondo mi cliente cuando entra aquí a ser atendido. Lógicamente que yo puedo tener muchos dependientes como recursos, ¿cierto? Y de hecho aquí hay dos, pero cada cliente en particular, ¿cierto? Necesita de uno solo de estos dependientes, ¿ok? Por eso aquí dice uno. Hay que diferenciar en eso, en cuántos dependientes existen, que eso se controla en otra parte, y cuántos captura un cliente en particular cuando entra a ser servido, que aquí es uno. Y el tipo de demora es lo que regula el tiempo, ¿cierto? Aquí se selecciona triangular porque es el tipo de función, que está en minutos, con los parámetros, ¿cierto?, que indicaba lógicamente el enunciado. Aquí hay varias otras opciones, por supuesto, de control de tiempo en el fondo, ¿ya? Y, y en este caso, ¿cierto? Digamos, o sea, si ustedes van viendo las otras opciones, también aquí, ¿cierto? Los distintos casilleros van a ir cambiando de acuerdo a los tipos de parámetros que ustedes le hayan dicho, o sea, la forma que le van a ingresar el tiempo, si una constante, una normal, o no sé, un uniforme o cualquier cosa, en el fondo siempre aquí va a ir cambiando de acuerdo a lo que seleccionen como tipo de demora, en el fondo como tipo de función que describe la demora. Eso es lo que hace en el fondo el proceso, ¿de acuerdo? Es como el elemento más básico que puede haber dentro del sistema porque no hay como sistema que no vaya en el fondo a aparecer procesos, porque es como siempre la función mínima que debe tener cualquier sistema, ¿cierto? Es procesar algo necesariamente. ¿Dudas por ahora? ¿No? Yo, profe, antes de pasar, ¿puede ver cómo aumentar la cantidad de recursos en la parte de abajo? Eh, la cantidad de recursos, ya. Esa otra parte, ¿cierto? A ver, aquí al lado, ¿cierto? Dentro de las opciones hay ventanitas, digamos, que tienen nombre y una se llama procesos básicos, ¿ok? Aquí en los procesos básicos hay, digamos, figuritas, como se ven estas como medias cremitas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los creates, que son de este tipo, los procesos, que son de estos otros tipos, los cuadraditos, ¿cierto? Los dispose, que ese todavía no hemos visto, que en el fondo, ¿cierto? Tampoco tienen mucha más parámetro, en realidad solamente el nombre, que es el que se encarga de destruir, ¿cierto? Los clientes, y así, digamos, hay otros elementos que cumplen funciones en el sistema. Pero, si siguen bajando, van a llegar aquí a estas tablitas, ¿cierto? Que son como, a ver si, no sé si distingue mucho. Acá, a ver, algunas de esas. Ahí se ven un poco mejor, ¿cierto? Son como tablitas de Excel, en el fondo, que van apareciendo. Esas, si yo las voy pinchando, en realidad me van acá abajo mostrando listas de elementos, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que yo pinche. Por ejemplo, si pincho entidad, aquí me muestra el listado de entidades que existe en el fondo dentro de mi sistema. Si pincho el de colas, me muestra las colas que existen en el sistema. En este caso son dos, ¿cierto? El del mesón y el de la caja. Si pincho recursos, me muestra la lista de recursos que existen. En este caso, los recursos son los dependientes y el cajero, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, donde necesitamos ir a mirar con más detalle, con lo que preguntaba su compañero. A ver, esta tablita en particular. Aquí, ¿cierto?, está el listado de recursos que existen en el sistema, ¿ya? La primera columna siempre va a tener el nombre de ese recurso, ¿de acuerdo? Si aquí también en esta misma tabla pueden definir nuevos recursos, haciendo doble clic acá abajo en la parte que está en blanco, si hacen doble clic, ¿cierto? Se le agregan filas y ahí ustedes pueden ir agregando más recursos y después, ¿cierto? Los pueden ir a ocupar en el sistema, obviamente indicando en distintas partes, seleccionando el nombre del recurso ahí cuando corresponde ingresarlo.
Y los otros parámetros que nosotros vamos a ocupar son los dos primeros que aparecen acá. El tipo, ¿cierto? Dice por ahora, ¿cierto? Capacidad fija. Por defecto, cuando yo creo un recurso, en el fondo, Arena lo toma como capacidad fija, que quiere decir que mientras el modelo corra, mientras esté simulando, va a considerar que la cantidad de recursos que existen de ese tipo siempre permanece igual, ¿de acuerdo? Y así en este modelo, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Yo tengo todo el tiempo dos dependientes y todo el tiempo un cajero. Y eso se indica acá, en capacidad. Por defecto también, cuando ustedes recién crean en el fondo un recurso, también Arena asigna en primer lugar que es un tipo, o sea, un solo elemento de ese recurso el que existe. Y si lo quieren cambiar, tienen que venir a esta tabla, ¿cierto? Para cambiar acá la capacidad en particular. Nosotros esto cuando lo creamos, ¿cierto? Creamos en realidad el dependiente en la otra ventana. Le dijimos, ¿cierto? Que el recurso que usaba se llamaba dependiente. Ese hecho, digamos, haberlo hecho allá, creaba aquí aquí en esta tabla al dependiente. Pero lo creaba con capacidad 1 y después nosotros teníamos que venir acá a cambiar la capacidad. La otra forma es crearlo aquí primero y después irlo a asignar al otro lado. Como si se puede de las dos formas ir creando recursos o también entidades. Las dos cosas se pueden crear de la misma manera, desde uno de los cuadros de diálogo de algún elemento del modelo o bien desde acá, desde las tablas. Así que eso es en el fondo, ¿cierto?, es donde se definen las capacidades. Pero, aparte de esto, ¿cierto?, aquí el tipo lo tenemos como capacidad fija. El otro que existe es el de basada en un programa, ya que si ustedes extienden esto en el Arena, les dice based on schedule. Eso lo vamos a ocupar un poco más adelante en el próximo ejemplo, ya lo ocupamos. Y ese es el basado en un programa. En realidad el programa es una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla que tiene dos cosas solamente, tiempos y capacidades. Y en esa tabla lo que ustedes dicen, ¿cierto? Es, por ejemplo, por las primeras 4 horas la capacidad será 1. En las siguientes 6 horas la capacidad será 2. Ese tipo de cosas se ponen en esas tablas. Y cuando el sistema empieza a correr, bueno, la capacidad la va variando de acuerdo a lo que la tabla le dice, ¿ya? Entonces también se puede hacer eso, capacidad variable, ¿cierto? En el fondo, durante el día o durante la corrida de simulación, para efectos, lógicamente, de adaptarse de mejor manera a la demanda real, ¿cierto? Si en muchos sistemas, la mayoría de los sistemas reales, sobre todo cuando hay gente que atender de por medio, no hace ni un sentido tener todo el día a toda la gente ahí siempre disponible, o sea, siempre van variando, hay horas pica, hay horas que son súper valle, que no hay nadie, entonces no necesariamente yo voy a necesitar a toda la gente siempre, y por eso, ¿cierto? Ahí existen los programas para representar esa situación. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Alguna gracias. duda? Ya. Y ya pues. Es un pequeño repaso, ¿cierto? Rápido para que recordaran cuáles son los elementos básicos que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Recuerden que esta rayita que aparece arriba, esa T que aparece arriba de los servidores es la cola, ¿cierto? Por el hecho de que estos servidores tienen recursos, ¿cierto? Que son limitados en cantidad, existe cola, porque si esos recursos están ocupados, obviamente la gente tiene que hacer cola, ¿ya? Si fuera un proceso de capacidad infinita, ¿cierto? Ahí esto, ¿cierto? No, la cola no aparece, porque en el fondo todos pueden pasar directamente, ¿ya? ¿Y qué más? Y lo otro que digamos que aquí es importante es la parte, ¿cierto? Los parámetros para correr, que eso, ¿cierto? Lo habíamos visto que aparecían aquí en el run setup, que en particular nosotros aquí habíamos simulado 8 horas, ¿cierto? En replication length, ahí, ¿cierto? El largo de la réplica, uno dice 8 horas. Y eso es lo que simula y cuando llega a las 8 horas se detiene. Lo otro que habíamos cambiado aquí también era el tiempo base. Pero recuerdo que el tiempo base, en realidad lo único que define es en qué unidad de medida muestra los tiempos en los reportes de salida, ¿ya? No cambia en nada el comportamiento de la simulación, es solamente en qué unidad reporta la salida.
Y eso igual es importante, porque también, ¿cierto? Si ocupan una unidad muy nada que ver a los tiempos que realmente pasan las cosas, ¿cierto? Obviamente les van a salir como números muy raros, o sea, o números muy grandes, o números muy chicos, y no es la idea, pues, ¿cierto? La idea es que les muestre números que al leerlos sean, digamos, más sencillos de interpretar. Eso nomás lo que hace el Base Time Units que aparece aquí. Y lo otro, bueno, réplicas, cantidad de réplicas. Yo le decía que mientras estemos diseñando, se ocupa normalmente una, porque lo que nos interesa es ver el comportamiento del sistema y ya cuando quieren obtener resultados más definitivos, ahí obviamente se pueden, y es necesario hacer altas réplicas, porque a mí lo que me interesa, ¿cierto?, es estudiar la variabilidad del comportamiento del sistema en el tiempo. Y esto, bueno, aceptamos, lo teníamos igual. Y esto ya lo corrimos, ¿cierto? En realidad vimos resultados, vimos un poco de qué se trataban las salidas. Pero ahora, Entonces, dime. solo ver los valores de caja, los tiempos Sí, mínimos, el común y el máximo. sí. El Eran mínimo es 0,3. 0,3, ¿Ya? la moda es 0,4 y el máximo es 0,6. Gracias. Ya. Y había algo que no habíamos modelado, ¿cierto? Que era el tiempo de desplazamiento entre los procesos de cada 15 segundos. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo. Una forma más simple, pero que no es realmente con los elementos que corresponde. Y otra forma que va a parecer más compleja, que van a aparecer como muchos más elementos aquí en la figura, pero que sí nos permite registrar información que el otro método no nos va a dejar representar. ¿Cierto? Si hay 15 segundos de traslado entre la entrada y el mesón, entre el mesón y la caja, y entre la caja y la salida, ¿cierto? Estas conexiones, ¿cierto? A mí no me sirven, ¿de acuerdo? Porque estas conexiones, lo que hace el que dice acá arriba, el connect, ¿cierto? El connect simple que está acá arriba, en realidad ese connect no implica tiempo, ¿ok? Es automático en el fondo. Lo que en cualquier sistema, lógicamente, no es realista. Si yo realmente hay tiempos de traslado o movimientos, yo necesariamente, ¿cierto? Hay algún gasto de tiempo ahí. Y dependiendo del sistema, ¿cierto? A veces esos gastos de tiempo son en realidad significativos para efectos del comportamiento del sistema, que eso es lo que me importa siempre representar, ¿cierto? Yo estoy haciendo en el fondo este sistema para estudiar su comportamiento y por lo tanto, si omito los tiempos de traslado, cuando los tiempos de traslado son significativos, obviamente lo que me va a salir es un resultado que no corresponde. Si por ejemplo, no sé, pues, los tiempos de proceso de su sistema son de 8 horas y el tiempo de traslado total son de 3 minutos, ahí claro, probablemente, ¿cierto? Esos 3 minutos no influyen mucho en las estadísticas totales porque el tiempo de proceso es lejos lo que más manda. Pero en este caso, ¿cierto? En tiempos de proceso, ustedes, no sé, pues en un par de minutos pueden atender a un cliente si el sistema está vacío. Y ahí los 45 segundos que se va a demorar, ¿cierto?, en trasladarse, en realidad es casi el 50% de un tiempo más. Entonces, sí es relevante en ese sentido, hay que indicar el tiempo de traslado. Ya. ¿Cuáles son las dos formas? Las formas, no sé si inadecuada, lo más simple de hacerlo sería con un proceso, ¿ok? Porque un proceso, cuando está así, cuando recién lo ponen, acuérdense que su acción base es solo un delay, que no tiene recursos de por medio y que su única función es que el cliente que entra se demore una cantidad de tiempo y después sale, que es el mismo efecto que hace un camino, ¿cierto? Que es lo que quiero representar, que se demore 15 segundos. También un proceso de esta manera, de cuando recién lo crean, tiene la otra característica, ¿cierto? De que tiene capacidad infinita. Entonces, si me llegaran 2, 3 clientes, ¿cierto? En un periodo de 15 segundos, en el fondo todos podrían entrar a este proceso para tomar. Obviamente, cada vez que uno entra, en el momento que entra ese cliente, va a empezar sus 15 segundos y no tiene nada que ver con los 15 segundos de los que pasaron antes. Pero va a tener el mismo efecto. Cada cliente se va a demorar 15 segundos en atravesar esto. ¿Cuál es el problema de usar esto? Que las estadísticas, que vamos a ver, ¿cierto? Y después las salidas,
van a tomar el proceso como un proceso y van a reportar sus tiempos en los procesos, ¿de acuerdo? Y eso no es, obviamente, ese traslado no es un proceso, sino que es lo que se llama aquí una transferencia. Ese es el nombre que tiene, por eso aquí aparece transferencia avanzada, ¿ok? Como nombre. Eso se llama transferencia en el ARENA. Y el ARENA tiene, lógicamente, cálculos estadísticos específicos sobre transferencias, sobre movimientos de las entidades. Y tiene otros elementos también para poder controlar, diseñar, ¿cierto? E implementar los movimientos de entidades, que a veces son mucho más complejos, lógicamente, que simplemente ir de la entrada al mesón, ¿ya? Por eso existen. Entonces, lo pueden ocupar, se les va a comportar como se desea, pero no se los aconsejo por lo de la estadística y otras cosas. Sí, hay otros elementos. Aquí en transferencia avanzada hay dos elementos que sí vamos a ocupar bastante más. El ruta y el estación, que tienen que ir en conjunto, ¿de acuerdo? El ruta es el primero, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner acá abajo la estación, ¿de acuerdo? Sí vamos a conectar la entrada con la ruta y vamos a conectar la estación con el mesón. ¿Qué función cumple cada uno? Aquí en realidad entremos a ver la ruta. Vamos a echar aquí, ya, sí. Con esos parámetros se los voy a mostrar acá para que se vea más grande. Vamos a elegir ese pedacito. Esa es la ventanita que les aparece en ruta. El nombre que aparece, ¿cierto? De partida es la etiqueta que está afuera, ¿cierto? Con qué cosa ahí dice. Y ahí obviamente podemos elegir simplemente un nombre X para entender de qué se trata de, por ejemplo, el pasillo al mesón, ¿ok? O pasillo de entrada, pueden llamarlo como quieran. Después pregunta por el tiempo de la ruta, ¿de acuerdo? Aquí si ustedes esto lo extienden, de ahí se los voy a mostrar, ahora. Si ustedes lo extienden, ¿cierto? Hay un montón de funciones de distribución, ¿cierto? De probabilidad. Y la otra opción es como viene marcado, ¿cierto? Con un tiempo que uno tipea directamente, ¿cierto? Ninguna función de distribución, sino que una constante. Y al lado, ¿cierto? Por supuesto, tiene en qué unidades, horas, minutos, segundos, etc. Ese tiempo de ruta es el que controla cuánto tiempo va a estar la entidad que entra, que en este caso es el cliente, en movimiento, ¿de acuerdo? Antes de llegar a lo que dice acá la otra parte. En este caso, ¿cierto? Van a ser 15 segundos fijos, pero hay otros sistemas donde esto obviamente es variable. Por ejemplo, después vamos a representar un aeropuerto. Y en un aeropuerto, por ejemplo, la gente se demora, obviamente, de repente, no sé, pues en un trayecto que en promedio la gente se demore 5 minutos. Pueden haber personas que se demoran 3 porque caminan muy rápido y otras que se demoran 10 porque van con muchas maletas. Entonces, obviamente, esas situaciones se representan aquí con funciones de distribución, pues con la variación obviamente en un rango de valores y que eso sea lo que cree. Y que así obviamente los clientes se demoran de manera variable en el fondo cuando ingresan. Y abajo dice a dónde va esta ruta, ¿cierto? Aquí arriba es cuánto se demora y después dice a dónde van. También los tipos de destino, que es el primer parámetro, si acá los van a abrir, aquí hay varias opciones, ¿de acuerdo? El tipo de destino, en el fondo, ¿cierto? Regula el ruteo en sí, o sea, dice cómo yo elijo a dónde llegar. Lo más simple que hay es como lo tenemos aquí, cómo lo vamos a ocupar, que va a una estación, que es el otro elemento que cree. Y yo aquí simplemente le tengo que decir, una vez que se consuma este tiempo de traslado, va a llegar a este lugar, va a aparecer allá, ¿de acuerdo? En este caso, la estación 1. Las otras opciones que existen obviamente ya son para secuencias más complicadas. Por ejemplo, de hecho existe el por secuencia, que quiere decir que, por ejemplo, con clientes, con personas no pasa mucho, pero con productos eventualmente sí, que por ejemplo un producto X tenga que ser procesado por, no sé, pues, hay un taller con 10 máquinas y un producto en particular pasa por 6 de ellas. El producto entra y viene con dentro de su información
trae esa secuencia de procesamiento, ¿ok? Y cuando llega a estas rutas, la ruta lo manda al lugar que su, digamos, su lista de procesamiento indica. Entonces, ¿cierto? No siempre va a ir a la misma parte, sino que sigue la secuencia que es particular para él. Y así también, obviamente, a una entidad, ¿cierto? Un cliente se le pueden asignar atributos específicos que también decidan a dónde enviarlo, o expresiones, en este caso, claro, ahí pueden ser como cosas mucho más complejas en el fondo, las expresiones como son como fórmulas, en el fondo, que definen a dónde enviarlo, que hay como cálculos detrás, ¿cierto? Que permiten definir a dónde lo va a enviar. En este caso, ¿cierto? Lo más simple que vamos a ocupar es estación simplemente. O sea, los vamos a enviar a esa estación en particular. ¿Ok? Ah, pero le vamos a cambiar el nombre. Pongámosles aquí pasillo entrada. ¿De acuerdo? El tiempo, 15 segundos. Y va a ir a la estación 1. Eso no lo vamos a cambiar. ¿Ok? Se llama pasillo entrada. La estación, ¿qué parámetros tiene? No muchos. O por lo menos dentro de lo que nosotros vamos a ocupar en el curso, no nos vamos a hacer grandes sistemas logísticos, vamos a hacer movimientos relativamente simples, así que los otros no los vamos a ocupar. Nombres, aquí fíjense, esto es como raro, tiene dos nombres, dice nombre y nombre de la estación, ¿de acuerdo? El que dice nombre solamente es la etiqueta que está afuera, ¿ya? Y ese lo podemos cambiar sin mayor problema. El que dice estación nombre, ¿ya? Igual lo pueden cambiar, no es problema que no lo cambien, ¿de acuerdo? Pero, ¿cierto? En la ruta, cuando me preguntaba a dónde lo mandaba, me preguntaba, ¿cierto? Yo le decía que lo mandara a una estación y que esa estación se llamaba estación 1. Ahí donde decía estación 1 se refiere aquí. Entonces, si yo cambio aquí el nombre, obviamente tengo que ir a cambiar el nombre también en la ruta, para que él reconozca que es aquí donde tiene que llegar. Esto es lo que le indica, ¿cierto? A la ruta donde enviarlo. Este es el nombre que reconoce, ¿ya? Los otros parámetros, como les digo, son como para sistemas logísticos mucho más complejos. O sea, por eso, ¿cierto? La sección de donde están estos elementos es transferencia avanzada, porque en realidad como que permite modelar como ruteos de productos súper complejos dentro de una bodega. Entonces, en el fondo, una planta productiva o algo así. Entonces, lógicamente, aquí hay bastante más detallitos y cosas que uno podría agregarle al cómo se mueve. Aquí necesitamos simplemente, no sé, vamos a ponerle mesón, como entrada al mesón, ¿de acuerdo? A la etiqueta afuera simplemente para que así se lea. Entonces aquí van a ir los clientes en la entrada, van a entrar al pasillo, aquí se van a demorar 15 segundos y después van a aparecer acá y van a entrar al mesón. A la caja, ¿cierto? Pasa algo similar. Una ruta, una estación. Conecto el mesón a la ruta y conecto la ruta a la caja. O sea, la estación a la caja. La segunda ruta le puedo llamar pasillo intermedio. También que se demore 15 segundos y va a ir a la estación 2. ¿De acuerdo? Aquí hay que elegir la estación 2. Por defecto, cuando creen nuevas rutas, siempre esas nuevas rutas van a estar apuntando a la estación 1. Entonces tienen que cambiarlo, ¿cierto?, a la otra estación. Estación 2, le vamos a poner caja para reconocer que es la entrada a la caja. Y el resto igual, ¿cierto? Es una estación y se llama estación 2. Y por último, para ir a la salida, de nuevo, ¿cierto? Una ruta y una estación para marcar ahí los últimos 15 segundos, ¿cierto? Que se demora la persona en llegar a la salida. Esta ruta, pasillo, salida podemos ponerle. Se demora 15 segundos igual y va a la estación 3. Acá, ¿ok? De la estación 3 le vamos a poner también una etiqueta distinta afuera solamente para reconocerla, pero ella internamente, ¿cierto? Para el sistema se llama estación 3. Y aquí ya, ahora cuando animemos, ¿cierto? Vamos a ver que efectivamente la gente no aparece al tiro en el otro extremo, ¿cierto? Que desaparece un poquito. Dime. Entre la ruta y las estaciones no hay link, ¿verdad?
Aquí no, entre medio no. Ya. De hecho, las estaciones sí tienen un punto de entrada. Se podrían conectar físicamente si uno quisiera. Y además de eso, se podrían ocupar como lo estamos ocupando aquí, que en realidad es como que entra en el limbo, hay como una teletransportación del cliente de un extremo a otro, ¿ya? Y las rutas no tienen punto de salida, tienen solo entrada. Pero eso es precisamente porque la ruta se utiliza para comportamientos que son más complejos. Y lo otro también, o sea, de hecho en el caso del aeropuerto nos va a servir mucho porque hay sistemas que de repente tienen tanta conexión de movimientos de pasillo para allá y para acá, que si llegan a dibujar todas esas conexiones va a ser una ensalada que no va a entender nadie, que realmente hay, ya, este es un modelo relativamente pequeño, pero ni siquiera un modelo grande, o sea, con modelos medianos o un poquito más que pequeños, de repente la cantidad de conexiones que aparecen de estas flechitas al final es muchísima y en realidad a veces es súper difícil seguir el hilito cuando hay muchos elementos metidos. Y en esos casos, digamos, aquí las rutas sirven montones, pues porque una vez que sale el proceso lo metes a la ruta y después aparece en el otro extremo y el modelo así físicamente aquí te parece súper limpio, en el fondo. No aparecen, ¿cierto?, tantas conexiones que en el fondo te podrían ensuciar la vista, ¿cierto? Y hacer más inentendible el comportamiento del modelo. ¿Qué más? Eso. Y ahí, ¿cierto? Ya podemos obviamente correrlo. No hay mucho que cambiar, de hecho, en términos de cómo se llama, del resto de los parámetros. O sea, igual lo vamos a correr las mismas 8 horas y toda la historia. Ya. ¿Dudas antes de irlo a correr? ¿No? Ya. Lo vamos a poner. Dime. ¿Cómo hace la conexión ahí entre el mesón y la caja? Entre mesón y la caja. Es por la ruta, por eso. El mesón sale y el cliente entra a la ruta. Y la ruta tiene como destino la entrada de acá. Vamos a ver que de hecho en la animación se nota que un cliente que entra aquí se demora un poquito y después aparece acá. Estos son elementos, ¿cierto? Al decirle a la ruta que el destino de esta ruta es la estación 2, hace que en fondo envíe al cliente acá a esta otra estación y de ahí, ¿cierto?, sigue su flujo. En la animación, fíjate, se va a notar. Mira, ahí va, ahí salió. Se fijan que el primer cliente, fíjense ahora cuando salga. Salió y después aparece. ¿Sí? Y después sale. Se fijan, se demora un poco. No lo hace tan automáticamente porque está gastando sus 15 segundos. Ahora esto igual obviamente está animando bastante rápido, o sea, 15 segundos es poco, ¿cierto? Para ver visualmente así tan claramente, pero se nota, ¿cierto? Que los clientes desaparecen aquí un poco y después vuelven a aparecer acá abajo cuando ya pasa el tiempo de traslado. Vamos a acelerar, ¿cierto?, la animación para llegar al final de las 8 horas, 480 minutos. Vamos a ver resultados. Aquí, ¿cierto? Esto ya igual lo vimos un poco en la clase pasada, cuáles eran un poco los distintos indicadores mínimos, ¿cierto? Que aquí iban apareciendo por lo menos en el overview, porque obviamente aquí pueden ir seleccionando otras cosas. Así como tenemos un modelo, no todas generan estadísticas, pero hay varias que sí. Y por el momento, ¿cierto? El overview no nos sirve para la mayoría de las cosas que queremos. Aquí en particular les quiero mostrar este. Tiempo de transferencia, fíjense. 0,75 minutos, ¿cuánto es? ¿Un minuto y algo, Pepe? ¿Cómo? No. 45 segundos. Exacto, ¿cierto? Que son los 3 veces 15, que era lo que las 3 rutas que creé, ¿cierto? Generan los 0,75 minutos que ahí aparecen, ¿cierto? Como promedio, valor mínimo y máximo, porque lógicamente es fijo, ¿cierto? Por eso aparecen los 3 valores. Pero esto es lo que les decía. Por el hecho de haber usado rutas y estaciones,
el modelo también les puede calcular el comportamiento del tiempo de transferencia, que en el fondo, ¿cierto?, es el tiempo que los clientes se están demorando en caminar. Y para sistemas donde esto es relevante, como por ejemplo, ¿cierto?, un aeropuerto o cualquier clase de instalación que es lo suficientemente grande como para que el tiempo, ¿cierto?, realmente tenga un papel detrás, ¿cierto? Modelarlo con tiempo de transferencia es mucho mejor, po. Eso, ¿cierto?, les resulta mucho más claro al final, en el fondo, digamos, el comportamiento que ustedes quieren. Aquí en transferencias no sé si me crea, no me crea estadísticas directamente. Ay, no, eso es lo que quería hacer. Quería volver al overview. ¿Dónde las tenía? Acá, tiempo de transferencia, ¿cierto? Era eso. Y ahora, claro, como agregué, ¿cierto?, transferencias, lógicamente que el tiempo total del cliente en el sistema aumenta, naturalmente. Pero hay otras cosas que no deberían verse influidas, como por ejemplo el tiempo de espera. Por el tiempo de espera, ¿cierto?, tiene que ver con la capacidad del servidor, ¿cierto?, y no con la transferencia en sí, con el movimiento. Pero, ¿cierto?, hay estadísticas que sí se van a ver afectadas, en el fondo, ¿cierto?, por la transferencia, por el movimiento del cliente. Que había algo que les quería mostrar, ¿no? Era en la otra hoja. Tiempo de espera. Esto, ¿cierto? Si piensan, dada las, digamos, los parámetros que tiene el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, que hay dos personas que atienden, ¿cierto? Y que como máximo en su tiempo de atención se demoran 1 minuto y medio. Ustedes podrían hacer la suposición, ¿cierto?, que esas dos personas, dada que la tasa de llegada de clientes, ¿cierto?, al sistema es cada 1 minuto en promedio, o sea, perdón, cada 30 segundos en promedio, y, ¿cierto?, de acuerdo a ese tiempo de proceso de los dos dependientes, ¿cierto?, yo podría esperar que salieran o que pudieran atender en el fondo, aunque sea en el peor caso, ¿no es cierto?, una persona cada 0,75 minutos, pero obviamente también el tiempo medio es 0,9, entonces si me fijo solo en el tiempo medio, en teoría deberían alcanzar a atenderlos a todos como ágilmente y que no se me formaran colas, o por lo menos se me acumulara una gran cantidad de personas. Fíjense lo que pasa aquí, que en el mesón, la cola, ¿cierto? Queue, recuerden que significa cola en inglés. En algún momento llegaron a haber 18 personas esperando, a pesar de que los parámetros, ¿cierto?, están creados para que en general la gente aquí fluya, ¿cierto? La mayoría de los clientes, si se fijan, de hecho en la parte de más acá, el tiempo total del cliente en el sistema, en promedio se demoran 4,6 minutos en atravesarlo todo. De esos 4,6 minutos, recuerden que hay 0,75 minutos que son solamente la caminata, y los otros 3 y tantos minutos son de atención entre la caja, ¿cierto?, entre el servicio del mesón, y además de eso los tiempos de espera. Todo eso sumado en promedio 4,6 minutos por cliente. Y el que más se demora es 10,6, ¿de acuerdo? Pero a pesar de eso, ¿cierto?, ahí está esta situación de que en algún momento llegaron a haber 18 personas esperando, ¿cierto?, en la cola del mesón. En realidad esto les demuestra que el comportamiento aleatorio, ¿cierto?, tiene en realidad una influencia bien particular, bien especial sobre los resultados de cualquier sistema. Y por mucho que uno calcule que, por ejemplo, ok, yo me voy a demorar 1 minuto en atender a cada cliente, y como los clientes llegan cada 30 segundos con 2 personas atendiendo, jamás se me va a hacer cola. Ese es como el supuesto, ¿cierto?, que uno podría hacer en un inicio. Y resulta que esto demuestra que no es así, porque el que las personas lleguen en promedio cada 30 segundos no quiere decir que exactamente eso pase siempre, y que perfectamente podrían tener secuencias de valores, ¿cierto?, o de llegadas, en ese caso, ¿cierto?, en la realidad,
casualmente, obviamente, es aleatorio, pero varias llegadas seguidas en poco tiempo que me podrían producir esto, por ejemplo, que la cola aumentara de esa manera. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que interesa de la simulación, que yo pueda conocer, por ejemplo, esta clase de extremos, que me muestre, a pesar de que en apariencia todo el sistema va a fluir siempre y prácticamente nunca se me va a hacer cola, al simular se dan cuenta que sí puede pasar. Entonces, con el comportamiento que ustedes mismos definen, perfectamente podría pasar dada la cantidad de horas que el sistema funciona y que lógicamente y los tiempos de atención aleatorios y de todo. O sea, todas las cosas podrían conjugarse para que esto pasara. Aquí, por ejemplo, puede haber pasado que en un periodo corto llegaron varios clientes juntos y justo también pasaron varios tiempos de procesos altos. Entonces, si se combinan las dos cosas, aunque se combinen por 3, 4 minutos que haya pasado eso, puede haber provocado inmediatamente, ¿cierto?, que la cola creciera hasta 18 inmediatamente, ¿ya? Esos efectos, por ejemplo, los vamos a ir viendo después en los otros modelos que hagamos, en los otros ejemplos, que son bien, no sé si normales, pero ocurren con mucha frecuencia en sistemas que en apariencia fluyen normales, que fluyen súper bien. Resulta que tengo situaciones de esta naturaleza, o sea que igual hay momentos peak, hay momentos puntuales donde el comportamiento del sistema como que se dispara en algunos índices. Aquí, cierto, que la cola en promedio sea 464 indica que, claro, la mayor parte del día el comportamiento era súper normal y habían súper pocos clientes, pero eso no quiere decir que siempre pase, o sea, igual en algún momento podría llegar a tener, cierto, un comportamiento mucho más extremo como este, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿no? Ya. Sí, profe. Eso es, por ejemplo, esa es una de las gracias de la simulación, como decía, porque en los otros modelos que hemos visto hasta ahora, siempre, ¿cierto?, la solución era una sola y no me permitía en el fondo estudiar variabilidad. La simulación sí les permite estudiar la variabilidad, pues y ahí de la variabilidad de repente es donde uno se encuentra la sorpresa, porque pensaba que había cosas que no podían pasar, que en realidad estaban como controladas, y ok, y resulta que sí pueden pasar. Puede que pasen poco, y de hecho después cuando hagan varias réplicas se van a dar cuenta que es peor todavía que eso, o sea que a veces de 10 réplicas, de 15, de 20 réplicas que hagan de un modelo, de repente hay situaciones que se presentan en una de ellas solamente, pero pasan, o sea, es probable que pase, existe la posibilidad de que pasen, solamente que es baja, pero puede pasar. Y uno cuando diseña los sistemas tiene que tener lógicamente eso en mente, ¿cierto? Ya, vamos a cerrar esto. El sistema lo vamos a detener y bueno, por ahora lo vamos a guardar. Bien. ¿Alguna duda de este ejemplo? Porque vamos a comenzar otro. ¿No? Que el otro, ¿cierto? Lo vamos a ver, por lo menos la primera parte, es la primera forma, vamos a andar bien rapidito porque se parece bastante a lo que tenemos aquí presente. Y después, ¿cierto? Lo empezamos a agrandar, ¿ya? Si no hay dudas, vamos a cerrar este y vamos aquí a ir después a crear otro. Va, se me perdió el PowerPoint, ahí está. Ya. En este caso va a ser un aeropuerto. Y este ejemplo, ¿cierto? Lo vamos a ir agrandando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero una versión súper simple y después, ¿cierto? Vamos a irlo agrandando, agregándole distintos elementos, ¿cierto? Y vamos a añadir al final varias cositas en el fondo que Arena tiene, ¿cierto? De a poco, para ver también, obviamente, su comportamiento, ¿cierto? Y el efecto que tiene también sobre los sistemas. ¿De qué se trata? Obviamente, lo que aquí interesa principalmente modelar es el comportamiento de la gente en la llegada al aeropuerto, ¿cierto?
con respecto a su tiempo de proceso, al tiempo que se demora en pasar ciertos procesos. Y en primer lugar, lógicamente, vamos a modelar lo más simple, pensando en que tiene que atravesar solamente lo que es la facturación, los counters, ¿cierto? Y como la típica entrega de maleta. Y después de eso, ¿cierto? Tiene que pasar a lo que es el control de seguridad. Solamente esas dos etapas. Por ahora, ¿cierto? En esta primera también forma, vamos a considerar que toda la gente pasa a facturación, cosa que por supuesto en la realidad no es así, ¿sí? Sabemos, ¿cierto?, que hay mucha gente que perfectamente puede pasar directamente al avión, o que a veces hay más de una parte de facturación, hay otras automáticas y cuánta cuestión que han inventado. Después vamos a ir agregando cosas así, pero por el momento toda la gente llega a la misma parte. ¿Cómo llegan aquí los pasajeros? De acuerdo a un modelo exponencial con una media de 1 minuto entre llegadas, ¿de acuerdo? Esa es la primera información. Se dirigen andando hacia el mostrador para realizar la facturación, lo que les toma entre 1 minuto y 2 minutos. Aquí, ¿cierto?, ya tenemos un tiempo de traslado variable. Existen en la actualidad 4 mostradores con sus respectivos operarios, que tardan entre 2 y 5 minutos por pasajero, siguiendo una distribución uniforme. La distribución uniforme, ¿cierto?, es una distribución que tiene 2 parámetros y que dentro de esos 2 parámetros, en esos extremos, ¿cierto?, a todos les asigna, a todos los tiempos posibles, en realidad le asigna la misma probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Eso es lo que pasa. Los pasajeros esperan en una fila común a todos los puestos según su orden de llegada. Eso es importante ya para efectos del diseño. El que sea una cola común obviamente cambia digamos, el cómo yo represento esta situación, porque me habla de 4 mostradores. Todos los mostradores tienen el mismo tiempo de proceso, entre 2 y 5, pero hay una cola común. Esas 3 cosas juntas hacen que el sistema sea representado de una forma específica, ¿cierto?, que ya vamos a ver. De la facturación, ¿cierto?, salen de ahí, caminan entre 2 y 3 minutos hasta el control de seguridad. En el control de seguridad se toman entre 1 y 2 minutos en pasar el control. Y después, ¿cierto?, ya obviamente salen del sistema. Y se va a simular 24 horas porque obviamente un aeropuerto funciona siempre. Ahora, aquí vamos a simular, ¿cierto?, que esta tasa de llegada ocurre todo el día igual, lo que tampoco, por supuesto, es exacto, por supuesto, con respecto a la realidad, pero que es el primer modelo, y eso es una cosa que después vamos a ir cambiando también ese comportamiento, por supuesto. Aquí, ¿cierto?, al final también hay como 2 etapas, se parece a la heladería, porque están primero los mostradores de la facturación y después, ¿cierto?, está el control de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que en los mostradores, ¿cierto?, de facturación, si hay 4 operarios de partida, ¿cierto? Ahí existe un límite de gente atendiendo. Pero control de seguridad no me dice nada con respecto a los recursos, ¿ya? Y eso implica que hay que modelarlo de una manera distinta. ¿Por qué en el fondo se hace así? Porque el control de seguridad, lógicamente, es usado por todas las aerolíneas. Y por lo tanto, si yo pongo recursos ahí, ¿de acuerdo? Que puede ser, perfectamente puedo poner, por ejemplo, hay 4 carriles de control de seguridad. Perfecto, o sea, sí puede ser así. El tema es que si hago eso, también tengo que representar para el control de seguridad la llegada de los pasajeros de todas las demás líneas, para que mis pasajeros, ¿cierto?, realmente tengan un tiempo representativo que lo estén atravesando el control de seguridad. Entonces, si no quiero hacer eso, o si no tengo los datos para hacer eso, porque lógicamente que también necesitaría saber cuánta gente mandan todas las demás aerolíneas a control de seguridad y generar esa tasa de llegada ahí. Si no la tengo, la otra forma es representarlo como acá. Simplemente suponer o conocer el tiempo global que un cliente se demora.
considerando que está toda la gente más de las demás aerolíneas en general, ¿cierto? Se demoran entre 1 y 12 minutos en pasar el control, ¿ya? Entonces lo represento más globalmente simplemente y no le tengo que poner recursos al control de seguridad ni ninguna cosa, porque sé que en global, con cola normal, digamos, con otras aerolíneas participando, la gente se demora entre 1 o 2 minutos en pasar. Por eso se modela aquí, en este caso, de manera diferente, ¿de acuerdo? Ya, vamos a modelar. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que nos imaginen cómo funciona? Ok. Vamos a ir acá, ¿cierto? Primero, siempre un create, ¿cierto? No sé en qué tamaño hacer esto como para que se vea suficientemente bien. Va a ser un poquito más grande y de ahí obviamente vamos a ir viéndolo por partes. Se me perdió. Ya. Primero, ¿cierto? El create, que es la llegada de los clientes. Le podemos llamar igual, ¿cierto? Entrada, esto ya lo vimos hace poco, ¿cierto? La entidad, el tipo de entidad. Recuerden que uno puede crear entidades en dos partes. Escribirla aquí directamente, lo que la va a crear, o bien ir a la tabla de entidades que está acá, ¿se acuerdan? Y ahí escribirla primero y después venirla a ocupar acá. La vamos a escribir aquí directamente y se va a llamar pasajero, ¿de acuerdo? El tiempo entre arribos, exponencial, ¿cierto? O aleatoria, cada un minuto. Eso es lo que es cierto, dice acá. Llegan de acuerdo a un modelo exponencial con una media de 1 minuto entre llegadas. Ahí está. Llegan uno por cada arribo. No tengo límite, ¿cierto? Para la cantidad de gente que llega y la primera creación puede pasar perfectamente, ¿cierto? De inmediato. Ok. Ahí está la entrada. Si alguien tiene duda de parámetros, avíseme. Pregunten el tiro, ¿ok? ¿Ya? Porque en los que conocemos vamos a andar más rápido, lógicamente, la medida que lo añadimos. Y este modelo, todo lo que vamos a ocupar ya lo conocemos, lo usamos para digamos, para el otro ejemplo. De ahí, ¿cierto? Segunda parte, me dice que se dirigen andando hacia el mostrador para realizar la facturación, lo que les toma entre 1 minuto y 2 minutos. Ahí aparece, ¿cierto? El elemento que añadimos hace un rato, que es la ruta, y después la estación. La ruta, en este caso, ¿cierto? Podemos llamarlo pasillo entrada. El tiempo, como es variable, en este caso, ¿cierto? Aquí sí necesitamos elegir una función de distribución. Y en este caso, ¿cierto? Es la uniforme. Está ahí. Dice unif mínimo máximo, ¿cierto? Que en este caso es entre 1 y 2 minutos. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde va? A la estación que se llama estación 1, que es esta. Les voy a mostrar ese cuadrito de diálogo más grande para que vean. ¿Cierto? Se va a llamar pasillo de entrada. Su tiempo de ruta ahora va a ser regulado por una distribución uniforme entre 1 y 2 minutos, ¿cierto? Eso es lo que ahora se van a demorar en pasar los pasajeros por ahí. Y los va a enviar a la estación 1. Ok, pasillo de entrada. Estación 1, aquí le podemos llamar... Ok, y se llama estación 1. Esto simplemente recuerden que es básicamente la etiqueta, simplemente. Ahora, viene en sí el proceso, ¿ya? El proceso es el proceso facturación. El proceso facturación aquí, ¿cierto? Hay varios datos que nos dicen.
Hay 4 mostradores con respectivos operarios, ¿ya? Hay 4 personas que atienden y por lo tanto pasan a ser mis recursos y tengo que crearlos para que lógicamente sean limitados, para que se forme cola cuando los 4 estén ocupados. El tiempo de proceso en este caso, ¿cierto? Está entre 2 y 5 minutos por pasajero, por lo tanto va a ser una distribución uniforme. Y está el tema de que hay una fila en común para todos. El tema de la fila en común lo que implica es que yo voy a representar a los 4 mesones a través de un único proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo necesitara filas independientes, ahí tendría que haber hecho 4 procesos separados para que cada uno tuviera su fila. Y antes, digamos, en un punto anterior, hubiese tenido que hacer la bifurcación, ¿cierto? Habría tenido que puesto otro elemento que me rutee directamente, ¿cierto? La gente a los distintos mesones que tienen colas separadas. Si fueran ustedes, por ejemplo, ¿cómo elegirían? Y las colas fueran separadas, ¿cómo eligen cuál cola hacer? ¿En qué se fijan? La que tiene menos cantidad de personas. ¿Cierto? Lo que siempre hacemos, la que en apariencia, ¿cierto? Es más corta. Eso se puede perfectamente aquí también simular. Hay elementos, digamos, que permiten decidir, por ejemplo, en base a la cola más corta. Eso en algún momento ojalá alcancemos a verlo. Dentro de todo lo que es el arena, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pincho ahí, fíjense que dice proceso 1.wip. Todas las estadísticas que recoge, además de un montón de otra información que no es directamente visible los resultados, son para la arena variables. La simulación internamente siempre hay un montón de variables que está registrando siempre. Y entre todas esas cosas que está registrando siempre, está precisamente el tamaño de la cola en un momento dado, ¿ya? Siempre, o sea, específicamente, digamos, en cualquier momento de la simulación, hay una variable por ahí que guarda cuánta gente tiene la cola en ese momento. Y ese número, ustedes lo pueden ocupar durante la simulación. Y que cuando un cliente llegue, por ejemplo, a un punto ahí de bifurcación donde tiene que elegir cómo ir a qué cola va, el cliente puede perfectamente ver esos 4 variables, el largo de la cola en los 4 servidores y elegir, ¿cierto?, el menor. Y se puede modelar, hay una forma, ¿cierto?, de decirle, ok, elige de estos valores, elige el menor y para allá te vas. ¿De acuerdo? Pero, digamos aquí, como hay una cola común, ¿cierto? Obviamente se puede representar a través de un solo proceso con capacidad de 4 y toda la gente, ¿cierto?, va a ir a la misma cola. ¿Qué cosa es mejor en estos casos? Sí, la cola común es mejor, por algo lo hacen. ¿Por qué creen que en estos casos se usa cola común en vez de usar colas independientes? ¿Cuál es la ventaja de la cola común? ¿En promedio todos esperan al mismo tiempo? ¿Cómo? Todos esperan al mismo tiempo. O por lo menos, ¿cierto? Es, entre comillas, más justo. Si el tema es, imagino que les ha pasado, ¿cierto? Que cuando uno elige de repente la cola más corta, resulta demorándose más. ¿Por qué? Porque justo era antes tocó a un cliente, ¿cierto? Que alguna cosa especial tuvo, algún problema, ¿cierto? Especial surgió. Y al final la cola más corta terminó siendo mucho más larga en tiempo que el resto de las otras personas que avanzaron al tiro, ¿cierto? No, todos sabemos por experiencia propia que el largo de la cola no tiene mucho que ver con el tiempo que se demora, lamentablemente. Y en estos casos, ¿cierto? Si hubieran colas independientes, podría pasar, ¿cierto? Que en alguna cola puntual se generaran esa clase de problemas. Y eso hace que gente que llegó, digamos, eventualmente temprano, sea atendida después que otra gente que llegó más tarde, por simplemente tener las colas de manera independiente.
Y por eso, ¿cierto? Una cola común, en el fondo, te asegura que efectivamente sea un FIFO como corresponde, que la gente que llegó primero efectivamente sea atendida primero también. Por eso en realidad se hacen filas de esa naturaleza, porque de lo contrario podría pasar, ¿cierto? El que al final alguien que llegó más temprano sea injustamente atendido después. Ya. Este proceso, vamos a llamarlo counter, por ejemplo. ¿Ok? Es un proceso de tipo estándar. Su acción sí va a ser capturar, demorarse y soltar. ¿Ya? Prioridad media porque, bueno, da lo mismo porque no tiene recursos por los cuales competir. O sea, con otros, digamos, otros procesos. Aquí obviamente sí tiene recursos, pero con respecto a esos recursos no se utilizan en ninguna otra parte y por lo tanto aquí basta con indicarle medio. Los recursos los añadimos, ¿cierto? Aparece esta ventanita, ¿cierto? Que también habíamos visto, que vamos a agregar tipo recurso, eso está bien. ¿Cómo se llama este recurso? Y aquí podemos decirle operario, por ejemplo. ¿Cuántas unidades va a capturar cada cliente? Una. Ustedes necesitan, ¿cierto?, que solo uno de esos 4 operarios lo atiendan a ustedes. No necesitan más. Y por lo tanto, cada cliente captura 1. Ok. Ahí queda mi recurso llamado operario, capturando 1 cada cliente. Y la función aquí no es triangular, ¿cierto?, sino que es uniforme en minutos. Ya, las dos cosas, ¿cierto? Hay que cambiarlas. Y en este caso nos decían que era entre 2 y 5 minutos. Entonces, mínimo será 2, máximo será 5. Ya, les voy a agrandar esa ventanita para que la vean bien. Se llama counter. Su lógica es sys delay release, ¿cierto? Captura, demora y suelta. ¿Qué cosa? Un recurso que se llama operario. Y cada cliente captura 1. El tipo de demora es uniforme en minutos entre 2 y 5. Ahí está, ¿cierto? Todos los parámetros. Y aquí, ¿cierto? Al decir OK, aparece la cola en primer lugar, ¿cierto? Ahí está la cola común de la que se estaba hablando. ¿Qué más dice el problema? Después de la facturación han de caminar entre 2 y 3 minutos hasta el control de seguridad. De nuevo, ¿cierto? Aquí voy a necesitar ir a mis transferencias avanzadas para una nueva ruta, poner ahí la unión, ¿cierto? Perdón. Y esa ruta va a llegar a una estación, voy a poner acá abajo. Esta ruta vamos a llamar camino a seguridad, puede ser. El tiempo, ¿cuánto era? Entre 2 y 3 minutos. De nuevo es uniforme, ¿cierto? Cuando me dan 2 parámetros, normalmente, ¿cierto?, es uniforme. Entre 2 y... ¡Oh, qué memoria se me olvidó! Entonces, tengo un problema. 2 y 3 minutos, ya. Y 3 minutos, ya, de seguridad y en minutos. Siempre fíjense en esto, ¿ok? En que lo ponen en minutos. También varias veces que han tenido problemas, por ejemplo, para representar en los trabajos. A veces les ha pasado que en vez de minutos ponen horas. Y obviamente ese es el modelo, ven que no funciona o que los clientes se les desaparecen y es porque en realidad esto está en horas, obviamente, y ahí los clientes están eternamente caminando. ¿Dónde va? A una estación, pero no a la 1, sino que a la 2, que es la que crea acá. Ok. Ahora vamos a, antes en pantalla, ok. Vamos a verlo aquí. Camino a seguridad se llama, gasta entre 2 y 3 minutos para llegar a la estación 2. La estación 2 la vamos a llamar entrada a seguridad. No le vamos a cambiar el nombre como estación 2, que se siga llamando, ¿cierto? Para no tener que ir a cambiar acá también el nombre. Y aquí viene el proceso en sí,
que es, ¿cierto?, el proceso de atravesar seguridad. Y esto, ¿cierto?, toma entre 1 y 2 minutos en pasar el control. De nuevo, ¿cierto?, dos parámetros entre 1 y 2 minutos implica, ¿cierto?, que eso es un uniforme. Esto, ¿cierto?, se va a llamar control de seguridad. Y aquí es donde sí esto lo vamos a dejar solamente en delay. Porque como no nos dicen que ni de ninguna capacidad en ningún dato adicional, yo simplemente lo hago demorarse entre 1 y 2 minutos. Y asumo que esa medida de entre 1 y 2 minutos ya está calculada pensando en que también llega gente de otras aerolíneas y que en global todos se demoran entre 1 y 2 minutos en pasar. Y acá abajo, ¿cierto?, lo vamos a dejar como uniforme en minutos entre 1 y 2. Ok, se los voy a mostrar acá para que lo vean más claro. Control de seguridad es un delay solamente, aquí no hay recursos, y es uniforme en minutos entre 1 y 2. Y estamos ahí, ok. Tenemos que conectarlo lógicamente a nuestra entrada. Y nos falta la conexión acá arriba, ¿cierto? Lo voy a enviar aquí, estamos allá y después va a salir aquí. ¿Y qué más? Bueno, tenemos que simular por 24 horas. Aquí nos falta un elemento, ¿cierto?, vital, o si no esto no va a funcionar, que es, ¿cierto?, el dispose, ¿cierto? Aquí no hay tiempo, yo asumo, ¿cierto?, que una vez que pasó el control de seguridad, simplemente la persona ya abandona este sistema, en realidad, ¿cierto?, que para mí aquí puedo llamarlo abordaje, ¿ya? En el fondo el cliente ya pasó al abordaje del avión, ¿cierto? Y no, de ahí en adelante para mí no interesa, ¿cierto? Lo considero en el fondo para efectos de lo que estoy analizando ahora, ¿es cierto? Que es el cuánto se demora en pasar al counter y pasar el control de seguridad, ¿cierto? Me basta esto. Vamos a ir, lo otro que tenemos que hacer es cambiar el setup, ¿cierto?, de la corrida. Vamos a dejar una réplica, no necesita tiempo de calentamiento, en este caso, ¿cierto?, lo vamos a considerar que parte vacío el sistema. Y el largo de la réplica van a ser 24 horas. Y quiero que la estadística me las muestre en minutos. Para que, ¿cierto?, los numeritos ahí se vean un poquito más amables a la vista. ¿Cierto? Una réplica sin periodo de calentamiento por 24 horas se replica y la unidad base en minutos. Eso, ¿cierto?, es lo que ponemos acá arriba. Aceptar. ¿Qué me falta? Hay algo importante que me falta. Agregar la cantidad de operarios. ¿Cierto? Eso no lo había hecho. En recursos, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Voy a procesos básicos, pincho la tablita de recursos y ahí me aparece, bueno, el único recurso que tengo es operarios. Ahí aparece, ¿cierto? Tiene capacidad fija, obviamente en este caso es capacidad fija, pero aquí, ¿en cuánto? 4. Ahí sí estoy reconociendo que existen 4. Y hay una cosa más, que en realidad es una sutileza más gráfica. En las entidades, ¿cierto?, el pasajero, en la figura le vamos a cambiar, ¿cierto?, una persona. Pero esto, como digo, es meramente una cuestión visual. No hace ningún efecto en los cálculos. Es solamente para que veamos personas caminando. Y ahí sí creo que está todo, si mal no recuerdo. ¿Ya? Simulemos. Primero vamos a ponerlo bien lento para efectos de que podamos ver cómo fluye. Bueno, como está en 24 horas, obviamente se comporta así un poquito alterado, ¿cierto? Profe, si sale un Dime. error, ¿cómo vuelvo acá? ¿Cómo decir? Ya. ¿Qué error te dice? ¿Te da un código especial? Me dice que me falta el conector.
Ya, entonces hay algo que no conectaste, por ejemplo, entre la entrada del pasillo, entre la estación y los procesos, fíjate si está todo. Sí, pero ¿cómo vuelvo Ah, al modelo? se Porque cierra arriba, en la esquina, sí, te aparece una pantalla gris, ¿cierto? ¿O no, no? dentro del mismo, la misma pantalla donde estás viendo el modelo correr y ¿Ya? se me puso otra hoja como en blanco. Ah, acá abajo dice close, ya lo encontré. ¿Sí? Ah, ya. Ya vi el conector que me falta. Conector Ya, de control de seguridad al abordaje. ya. Vamos a acelerar, en este caso, ¿cierto? Llevamos 418 minutos, tenemos que simular 1440, así que vamos a acelerar esto. Ahí está corriendo. Boom, ya, terminó. Eh, Simuló, fíjense abajo, los 1440 minutos. Llegaron, fíjense, 1441 personas. O sea, como yo les dije que simulara cada un minuto la llegada de una persona, se fijan que en promedio, al final, a lo largo de las 24 horas de simulación, sí, creo prácticamente una persona por minuto en general. Y de esas 1441 salieron 1429, ¿cierto? Las otras quedaron ahí en el sistema, en alguna parte. De hecho, aquí fíjense, ahí en el counter hay 6 en total. Hay 4 que están siendo atendidas más 2 en cola, porque son 4, ¿cierto? La capacidad. Recuerden que las que están siendo atendidas no se ven, pero los que están en cola se ven afuera en la medida que gráficamente, ¿cierto? Lo pueda mostrar, pero recuerden que físicamente aquí la cantidad de gente que muestra en cola en realidad no es representativo de la realidad. O sea, cuando se llena aquí el espacio físico, pueden haber 100 personas en cola y yo veo 8. Entonces eso no es realmente que sean todos los que se ven aquí. Vamos después, de hecho, y la próxima clase quizá les voy a enseñar cómo usar etiquetas para que también puedan ver, por ejemplo, el largo de la cola en un contador y que ahí les muestre efectivamente la realidad. En control de seguridad hay 3 simultáneamente, por ejemplo, atravesando. Como no tengo capacidad, podrían estar todos en paralelo ahí, sin ningún problema. Y aquí, bueno, vamos a ver los resultados un poquito. Vamos a ver el overview de nuevo, ¿cierto? Porque el que normalmente da harto información. Salieron 1429 personas en estas 24 horas. Las entidades de pasajeros, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo total, una cosa que me interesaba aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estudiar, ¿cierto? Porque implica que desde la llegada de que entró, ¿cierto? Al aeropuerto hasta que pudo pasar el control de seguridad, ¿cierto? Eso en el fondo el tiempo que yo deseo estudiar. Y que para muchas aerolíneas, por supuesto, eh, es como súper crítico en el fondo ese tiempo, porque una vez que pasa el control de seguridad, yo casi puedo considerar que la persona, ¿cierto?, está en el fondo ya casi en el avión, pues son unos pocos minutos nomás y de ahí en adelante el proceso está un poco bajo control. Pero, ¿cierto?, para las aerolíneas, muchas veces ahí el drama está precisamente en esos minutos previos, o sea, lograr que la gente pase el control de seguridad a un buen tiempo para que el avión no salga atrasado. En este caso, en promedio, se demoraron 11,71 minutos en pasar los pasajeros. El que menos se demoró 6,5 minutos, que muy probablemente esto ocurrió bastante temprano, ¿cierto? Como el sistema parte vacío, es muy probable que ahí dentro de los primeros clientes se generó ese 6,5. Y como máximo llegó a demorarse alguien 27 minutos en atravesar. En el caso, por ejemplo, de un aeropuerto, y de nuevo, ¿cierto? Los máximos valores son números que me interesan, porque si la persona, ¿cierto?, no llega al avión a tiempo, puede que me atrase el avión, puede, ¿cierto?, o que después tenga que generar alguna clase de reubicación a esta persona, ¿cierto? Me genera otros problemas que ahí tengo que solucionar. Entonces, en el fondo, ese tiempo máximo siempre es interesante. Por algo, ¿cierto? Las aerolíneas ahora le están diciendo que lleguen cuánto, como 2, 3 horas antes, ¿cierto? Porque en el fondo saben que ese tiempo máximo puede ser significativo en las condiciones que el aeropuerto está funcionando o que han funcionado obviamente antes de la pandemia.
Y por eso, ¿cierto?, les dan tanto tiempo de anticipación, porque en el fondo ven este numerito, ¿cierto? Y saben que la cosa podría, en el peor caso, llegar a ser súper extrema. Aquí, por ejemplo, los tiempos de transferencia empiezan a ser más interesantes, porque como eran todos variables, ¿cierto? Como eran uniformes entre 1 o 2 minutos, lo que fuera, pero eran variables, aquí, ¿cierto?, me muestra un poco esa variabilidad. En promedio, caminando, ¿cierto?, los clientes pasan 4 minutos. El mínimo que se presentó fue 3,03 y el máximo 4,9. Esto hasta 5 minutos caminando. Esto también, ¿cierto?, para efectos de el estudio del sistema es interesante. De hecho, fíjense, si ese tiempo total fue de 27 minutos y como máximo una persona caminó 5, eso ya les da para creer que por lo menos hubieron 22 minutos aquí, ¿cierto?, de este máximo que estuvo siendo procesado en alguna parte, ¿cierto? O haciendo cola o siendo procesado. Entonces, ¿cierto? No es que la persona estuvo caminando muy lento, ¿ya? Entonces ahí es como algo, te da más información para tratar de entender el comportamiento del sistema. Tiempo de espera, fíjense, aquí sí está como lo relevante. En promedio, la mayoría de los pasajeros espera súper poco, 2,73. Hay gente que no esperó, lógico, porque yo no le di tiempo de calentamiento, ¿cierto? El sistema partió vacío. Y de hecho ahí podemos darle un poquito de tiempo de calentamiento para que vean cómo cambia esto. Y el máximo valor que una persona esperó en el sistema, 17,75 minutos. Considerando, en este caso, todas las colas que había en el sistema, pero nuestro sistema tenía solo una cola, la del... ¿cierto? Del mesón de la counter en sí, porque la otra parte, ¿cierto? El control de seguridad no tiene cola, entonces nos la está contando. En este caso sí es solo el counter. Cuando hay sistemas que tienen varias colas, aquí en este caso, como son estadísticas de la entidad, me va a mostrar aquí en realidad ese tiempo, la suma, digamos, de todas las colas que ese pasajero estuvo esperando. ¿Ok? Y que más el work in progress es una cosa que interesa también porque me mide en el fondo para los servidores del sistema cuánta gente llegó a ver simultáneamente presentes en ellos. Por ejemplo, en este caso obviamente considera todos los servidores, incluyendo control de seguridad y también, ¿cierto?, la facturación. Habían 11,66 clientes, digamos, en los servidores en promedio, pero como máximo llegaron a haber 30 clientes metidos en algún proceso en el sistema en total. Estos valores también aparecen más adelante, ¿cierto?, en las estadísticas de los procesos particulares, pero esto, ¿cierto?, está visto desde la perspectiva del pasajero, por eso aparecen así. La próxima hoja ya nos dice los otros datos, las colas. Había solo una cola, la del counter, ¿cierto? En términos de tiempo, los clientes esperaban 2,7 minutos. El que más esperó 17,75. Son las mismas cifras, ¿cierto?, del otro lado porque había una sola cola. Por eso se repiten. Si no, obviamente aquí habría una lista de colas con las estadísticas de cada una. Número de gente esperando. En promedio, 2,72 personas, ¿cierto?, en la cola, ¿cierto?, del counter. Y como máximo llegaron a haber 20 personas esperando, ¿cierto? De nuevo, poco el mismo comentario que les había hecho, ¿cierto?, en el caso del otro sistema, de la heladería. Que lleguen cada 1 minuto y que yo en tiempos de atención y así en cálculos de grandes promedios me parezca que, ¿cierto?, alcanzan a atenderse todos y siempre va a fluir. Esto, ¿cierto?, ahí demuestra que no siempre pasa. Que pueden haber momentos específicos, secuencias de valores específicos de llegadas y de tiempos de atención que sean tales que hagan, ¿cierto?, que la cola se alargue harto. Entonces, puede pasar. Y si pasa con una sola réplica, obviamente es porque es un comportamiento que quizás yo podría observar con alguna frecuencia. Utilización instantánea. En promedio, los operarios estaban un 86,98% del tiempo ocupados. Como eran 4, en promedio, ¿cierto?, también habían 3,47 de ellos ocupados, ¿ya?
Hay 4 programados, están programados todo el tiempo, ¿cierto? Por eso estos valores no cambian. Y bueno, de esa capacidad programada, de nuevo, 86,98, ¿cierto? El mismo número de arriba se repite porque aquí no hay variaciones, ¿cierto? De capacidad en el día. Y los operarios realizaron 1437 atenciones en el día. Eso dice número capturado, ¿cierto? En el fondo, esas son las atenciones que logró hacer. Ya. ¿Se entiende cómo funciona el sistema? Los resultados, las estadísticas, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Vamos a detenerlo. Y bueno, se los voy a guardar, los voy a subir también, ¿cierto?, al portal para que lo tengan. Y antes de terminar, les adelanto, ¿cierto?, unos detallitos del próximo ejemplo para que vean. El próximo caso, ¿cierto?, va a ser agrandar un poco este aeropuerto, ¿ya? Y en este caso, lo que vamos a hacer es considerar que un cliente cuando entra puede pasar por o ir a 3 lugares diferentes. Una es que el cliente vaya directamente a control de seguridad, lo que pasa, ¿cierto? Gente que viaja sin equipaje. Y en términos de counter, ¿cierto?, de registro, van a haber 2 lugares donde se puedan registrar. Uno más express, que está, ¿cierto?, aquí en la acera, por ejemplo, y que es un poquito más corto en tiempos de atención. Y el interno, el normal, ¿cierto?, que se demora un poco más, ¿cierto?, y que también requieren caminar más. Pero ahí es donde la mayoría de la gente va. Por ejemplo, se puede hacer la facturación afuera, quizás para gente que viaja solo con equipaje de mano, y el de interno para la gente que entrega maletas. Entonces ahí se separan. Afuera se atienden 20% de los pasajeros. En la facturación, ¿cierto?, los que pasan directo a la control de seguridad son un 30%. Y el otro 50% es lo que van a los mostradores tradicionales, ¿de acuerdo? Y este ruteo, ¿cierto?, ahí vamos a ver cómo se puede efectuar. Además de tener que agregar, en este caso, ¿cierto?, varios elementos más. Hay otro proceso, y aquí, ¿cierto?, empiezan a aparecer distintas rutas que terminan llegando todos a control de seguridad, pero también, ¿cierto?, en un principio igual se bifurcan. Entonces aquí ya, ¿cierto?, vamos a ver otras complejidades del sistema. Y vamos a agregar un elemento más de los que están aquí, ¿cierto?, que es este de aquí, el decide, que en el fondo, ¿cierto?, son decisiones. Va entre la entidad y, de acuerdo, ¿cierto?, a la lógica que le doy, va por una salida en particular. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, ¿No? el programa tiene guardado automático. Y si es que se cae, genera algún respaldo como lo hace Office. Sí, fíjate en el Porque, directorio donde se te cayó. sí, En me borró todo. No, fíjate en el directorio donde estabas trabajando. De hecho, el Arena genera como hartos archivos. Y uno, fíjense siempre, y ojo con eso cuando también vean la tarea. La extensión normal de esto es .doe, ¿de acuerdo? Pero cuando uno hace eso en paralelo, siempre hay otro que dice .backup y lo va haciendo siempre. Y ahí en realidad es como una réplica del otro modelo, pero en realidad el modelo original es el .doe. El backup lo Pero hace como precisamente para no perderlo. ya, Ve si primero hay que está, guardarlo. sí. Y si no lo habías Primero, guardado en absoluto, ay no, claro, probablemente sí se perdió. ya lo perdí, claro. No, es mejor, claro, mejor guardarlo al principio, porque sí, si tiene una especie de autosalvado y que lo va dejando ahí en el backup, precisamente por si uno la embarra, el Arena solo genera un segundo archivo con el mismo modelo que uno está haciendo. Y lo otro, o sea, fíjense que también Arena, por si acaso, genera un montón de otros archivos. Por ejemplo, aquí, a ver, les voy a decir lo que a mí me generó un .out, un .accdb, un .dns, un .pw, un .p, aparte del .doe, el .out, y así sucesivamente, un montón de archivos. Así que después cuando hagan un modelo, traten de hacerles carpetas,
porque si lo dejan todos en un mismo directorio se van a llenar de archivos. Pero Arena genera muchos archivos en paralelo cuando corre, así que ahí para que no se les vea desordenado, mejor pónganlos en carpeta. Ya pues chicos, nosotros, en teoría, ¿cierto? A ver. Hubiésemos tenido clase el lunes, pero el lunes es feriado. Así que en realidad nos volvemos a ver ya como en una semana. Ok. Ahora, igual, obviamente les aconsejo que jueguen un poco con el Arenas, ¿ya? O sea, igual como probablemente han visto, no es tampoco tan complicado, pero sí requiere práctica, requiere saber dónde están las cosas y es mucho de ensayo y error, de ir probando las cosas. Como decía, hay tutoriales bastante buenos en el YouTube con los ejemplos que hemos visto. Ya pueden hacer un montón de cosas, así que por igual descarguen el programa y jueguen un rato con él para ir viendo, ¿cierto?, los distintos parámetros y cómo se comporta. Y ahí, para que después, digamos, cuando veamos otro ejemplo más complejo, ¿cierto?, no se equivoquen, ¿cierto? Ni gasten tiempo en cuestiones, ¿cierto? Que en realidad son más temas de práctica que complejidad en sí de los modelos, ninguna cosa. Que no vamos a hacer como modelos realmente complicados, pero sí requieren familiaridad con los elementos para poder parametrizarlos rápido y conectarlos, ¿cierto? Y que no se equivoquen en eso. Y después el resto ya es análisis de la información solamente, que eso obviamente ya es lo que tenemos que ir viendo con más calma, ¿ya? Si no hay dudas, ya nos veríamos la próxima semana, ¿ok? ¿No hay dudas? Ok. Ok, profe. Entonces, bueno, chao, que estén muy Chao, bien. profe. No, profe. Chao, profe. Profe. Chao.